Ok, entonces, eh, primero hablo sobre el concepto de velocidad de escape, que es el núcleo del asunto, el núcleo de la charla, pero voy a partir de lo que ya conocemos de la ley de gravitación universal. Primero, claro, ¿no? Partiendo del marco de la mecánica clásica. Bueno, o sea, previo a lo que es sin incluir conceptos todavía de relatividad especial o relatividad general. Sí, porque desde este punto de vista uno puede decir que la ley de gravitación universal fue mejorada a través de los postulados de Einstein, pero se puede llegar a ciertas aproximaciones cuando cuando todavía se ve la gravedad como instantánea y a velocidades bajas, ¿ok? Para solamente abordar los conceptos, porque, por ejemplo, claro, ¿no? Planteamos primero el asunto de las masas de cada uno y la distancia para mostrar lo que enunció Newton como lo que es la ley de gravitación universal. Que esa fuerza, que es mutua, porque en este caso sería mutua, es igual para ambos lados, es igual para ambos cuerpos, tanto la atracción hacia acá o hacia acá, son el mismo valor de fuerza, pero ahí discierne lo que es la cantidad de materia y la aceleración. Sí, porque nos cuesta un poquito pensar que, por ejemplo, un satélite que pesa, no sé, por ejemplo, 5 toneladas, un satélite que orbita en torno a la Tierra, y él y está sujeto a esta forma de fuerza. ¿Cómo es posible que un satélite de apenas 5 toneladas pueda también hacer que la Tierra sea atraído hacia él? Sí, es cierto. Entonces, por esa misma razón menciono que aquí tiene su cierto grado de aproximación y precisión cuando son valores muy cercanos. Sí, porque, por ejemplo, aquí la masa de la Tierra y la Luna no tienen extremos límites de diferencia, como en el caso de una persona y la Tierra, que son de valores, magnitudes, límites de diferencia. ¿Ves? Entonces, aquí el asunto es que puedo plantear la charla empezando con el concepto de ley de gravitación universal, donde su constante, como puede apreciar, es bastante baja. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a continuar, porque de igual forma puedo plantear lo mismo para la atracción gravitatoria entre la Tierra y el Sol. Claro, ahora la diferencia es más notable, porque la diferencia entre la Tierra y la Luna, en su porcentaje, pues, la diferencia es más notable, es más, un porcentaje mayor, pues, de diferencia de masa entre la Luna, entre el Sol y la Tierra, pero la forma la forma analítica, pues, de la atracción, de la fuerza de atracción es la misma, ¿ok? Bien, entonces, desde este concepto voy a plantear lo que sería, para empezar, el concepto de peso de una persona o cualquier objeto sobre la superficie, pero vamos a empezar por el peso de una persona. Entonces, en primera instancia, aquí pongo de forma general cualquier planeta. Bueno, este que está aquí es una animación de un planeta en sí, pero para cualquier cuerpo o planeta, pues, cuerpo celeste, por el cual puede estar sobre, bueno, en particular ahora un planeta, para que se pueda apreciar el efecto. Entonces, de ahí planteo lo mismo que hice antes con la ley de gravitación universal, pero sobre una persona y un planeta en particular. ¿Ok? Entonces, ahora viene algo que de repente discierne un poco, porque en el ejemplo, en lo que mostré anteriormente, era más fácil apreciar. Recuerden que R no es estrictamente, como estoy mencionando aquí, o sea, es la distancia entre los centros, esperando que sean una simetría perfecta esférica o perfectamente esférico. ¿Va? Pero claro, aquí las distancias son apreciables, pero, por ejemplo, para el caso de la distancia al centro, porque aquí debo hacer esa aclaración. Sí, porque la distancia del centro de un planeta a su borde, a su superficie, y más la distancia de los pies, por ejemplo, de una persona a su centro de masa, por ejemplo, la flecha azul sería muy grande comparada con la flecha roja. Y uno me dice, bueno, pero esa suma prácticamente diera solamente el radio de la Tierra. Bueno, sí, es cierto. Justamente por eso lo menciono y escribo la aproximación. Una sola R. O sea, en otras palabras, la distancia, si la Tierra fuera, por ejemplo, en el caso de la Tierra, fuera perfectamente esférica, la distancia de su centro a su superficie es prácticamente lo mismo que la distancia dicha distancia de centro a superficie, eso más la distancia media de una persona o la altura media de una persona.
pero aún así se puede hacer un planteamiento. De todas formas, en ese caso se puede todavía hacer un planteamiento de este estilo. Entonces, es lo siguiente, sí, porque en los casos anteriores los objetos estaban separados. Entonces, R era propiamente la distancia entre ellos. Pude haber puesto la letra D, por ejemplo. Pero en este caso, eh, ahora R es estrictamente, bueno, es muy similar a lo que sería el radio del planeta. Pero mire que aún así puedo plantear la ley de gravitación universal, ahora llamándola AM, la masa del planeta M mayúscula y la masa de quien está sobre la superficie, ya sea una persona o un objeto, M minúscula. ¿Ok? Entonces, por otro lado, debo entender justamente lo que dije con la atracción entre un satélite de 6 toneladas y la Tierra, que una persona también atrae el planeta, o sea, de forma mutua. Una persona con su pequeña masa también atrae al planeta que lo retiene. Solamente como un detalle porque la fuerza de ese es mutua. Entonces, bien, entonces puedo plantear eso como el concepto de peso. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si hago los cálculos matemáticos, en el caso de la Tierra, que lo van a continuación, sí es efectivo. Pero ¿qué ocurre entonces? Yo puedo plantear nuestro concepto, nuestra percepción de peso aquí a nivel de la superficie de la Tierra utilizando el concepto de gravitación universal, proporcional a dos masas, inverso a la distancia al cuadrado, que ahí sería prácticamente el radio de la Tierra, y multiplicado por la constante de la gravitación universal, que es bastante pequeña. ¿Ok? Entonces, claro, descompongo ahora, nótese que voy a dar seguimiento a esto. Voy a decir entonces que el peso, desde el punto de vista de Newton, en la superficie de la Tierra puede ser esta. Y como conocemos en los cursos básicos de física, la G sería a nivel del mar un campo uniforme, o sea, tiene la misma magnitud, el mismo valor y la misma dirección normal hacia arriba. Porque estamos en una parte del planeta que es inapreciable, pero se aprecia como plana, pero realmente es un segmento muy pequeño de una esfera. Entonces, no sé que puede hacer una correlación posteriormente. Porque ahora, mírense que, justamente como muestro aquí, si esto que está aquí es proporcional a esto, porque esto lo es, digo, proporcional no, igual a esto, por ende yo puedo hacer una similitud de este estilo, ¿ok? Donde posteriormente pudiera, para el caso de la Tierra, calcular, como dije anteriormente, la magnitud. Recuerde que estos son solamente cantidades escalares, porque si fuera cantidad, si lo mostrara como vectores, fuera más apropiado en coordenadas esféricas, porque sería solamente el vector R. Depende solamente del vector unitario R, no de los otros ángulos. Entonces, para el caso de la Tierra, estrictamente, si esta es la masa de una persona, M minúscula, y la M grande, como ya mostré, es la masa del planeta, solamente me basta saber la masa del planeta y la constante de gravitación universal y el radio de dicho planeta, porque pudiera cancelar las M y posteriormente consigo lo esperado. Que el campo gravitatorio a nivel de la superficie de un planeta es la multiplicación de la constante de gravitación universal, la masa de dicho planeta y prácticamente el radio del planeta al cuadrado. Porque vuelvo y digo que esta distancia es tan pequeña, esta distancia en consideración es la distancia de la altura de la persona o la mitad de la altura de la persona comparado con el radio de la Tierra, prácticamente no sería nada. Bueno, entonces, claro, haciendo algo de aritmética, aquí conseguimos que es 9.8, bueno, Newton por kilogramo es unidad de campo perfectamente, unidad de campo gravitatorio. Aquí solamente dice que por cada kilogramo, así, puesto el campo así, solamente para que se observe, 9.8 newton kilogramos implica que por cada kilogramo de masa sobre la superficie de la Tierra, la fuerza, el efecto es 9.8 newton sobre ese cuerpo. Bueno, no lo quise poner en esencia como 9.8, bueno, que es equivalente, ¿no? Newton kilogramo es equivalente a metro por segundo cuadrado, pero no lo quise poner así porque esto suena más a, voy a mencionarlo, es un detalle que de repente no tiene que ver estrictamente con el tema, pero será muy importante mencionarlo. Esto es equivalente a esto y en el colegio nos enseñan metro por segundo cuadrado, pero claro, eso tiene sus razones, porque puedes asociarlo con el efecto de aceleración, pero la causa es el campo. Entonces yo puedo hablar directamente de la causa, que es el campo gravitatorio, que sería Newton, 9.8 Newton por cada kilogramo de masa. Bueno, es solamente un detalle que me hubiera
tenía ganas de aclararlo por ciertas dudas. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el alcance del campo gravitatorio? Sí, porque estamos viendo que aquí acabo de ver en la diapositiva anterior que bueno, que parece que si mientras más me alejo, sí, porque se va sumando qué tanto se aleja la persona de la superficie de la Tierra. Si la persona una montaña muy alta, debe disminuir según lo mostrado aquí, y efectivamente es así. Pero eso quiere decir que mientras más me alejo, el campo gravitatorio, por ende, su magnitud debe disminuir. Entonces, ¿qué pasa para el caso de el punto en el cual ya no se aprecia el campo gravitatorio o prácticamente su influencia no es notoria? ¿Ok? Sí, es como, por ejemplo, el efecto eléctrico de un protón a un electrón cuando el electrón está fuera de una sustancia que tiene el protón. Es tan lejano que es imperceptible. Tiene que haber mucha carga eléctrica acumulada en un punto para poder que se aprecie su efecto. Pero de una carga individual no se va a apreciar. Por ejemplo, así a macroescala, pues, a nuestra escala. Entonces muestra lo siguiente. Aquí, por ejemplo, un transbordador sobre la superficie de la Tierra, se percibe, hay una influencia sobre él de alrededor de 9.8 newton por kilogramo de campo gravitatorio sobre la superficie. Claro, aquí exagero en el tamaño, evidentemente. Pero a medida que voy alejando, disculpe, a medida que me voy alejando, nótese que, como se está diciendo, esto que está aquí, estos son constantes y esto va aumentando. Así que, como esto es el inverso, vamos a escribirlo aquí, como esta cosa es el inverso, como eso es el inverso, debe ir disminuyendo su magnitud de G. ¿Ok? O sea, no tengo por qué asociar directamente G con justamente la superficie de la Tierra, no. Si se voy alejando de forma radial, o sea, no escapando así de forma como curva, paralela al radio de la Tierra, o paralela así de forma radial, me voy alejando, la gravedad, el campo gravitatorio también disminuye. Entonces aquí puse un ejemplo solamente con el fin didáctico, de 4.2 newton por kilogramo. Ahí no calculé a qué distancia era eso, pero se puede calcular fácilmente. Y aquí aún más lejos, mucho más lejos. Entonces mire que ahora la fuerza sobre el transbordador es mucho menor. Ahora la fuerza mutua es mucho menor, así que él está más libre para, si tiene autonomía, evidentemente tiene un transbordador, tiene autonomía para impulsarse, él puede aumentar su velocidad o provocar mayor aceleración o fuerza sobre él, pues. Pero claro, la distancia que tendría que recorrer sería tan grande que con la tecnología actual no se podría escapar fácilmente de la influencia de la Tierra. Bueno, sí se podría, pero que se anule totalmente el valor del campo G. ¿Ok? Sí, porque esto que está aquí, para que G sea cero, quiere decir que R debe tener un valor muy grande que en matemáticas se llama infinito. ¿Ok? Bueno, ahora vemos el problema utilizando las energías mecánicas. ¿En qué sentido? Bueno, que por ejemplo pongo un cañón antiguo, el cual dispara un proyectil justamente en dirección vertical hacia arriba. Planteo la energía mecánica. ¿Por qué hago solamente energía mecánica? Porque quisiera obviar la complejidad de las fuerzas de fricción. Sí, porque la fricción con el aire va a implicar otra forma de energía, una energía térmica que le puedo poner aquí, trabajo sobre la fricción del aire. Entonces, el desarrollo sería más complicado, pero se puede hacer una aproximación incluso en la Luna. En la Luna no hay, no hay una atmósfera, o sea, disculpen, sí hay gravedad, pero no hay una atmósfera propia. No hay una atmósfera así. La densidad de algún tipo de gas en torno a ella es muy bajo, así que los cálculos deberían ser mucho más acertados que aquí en la Tierra. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, aquí a nivel de la superficie de la Tierra, se omite el efecto de la atmósfera, o sea, la fricción con los gases de la atmósfera. Entonces, como hacemos cuando empezamos física en el colegio, en la parte dinámica, planteo la energía debido al movimiento y la energía potencial debido al campo gravitatorio. Entonces hay que estar claro que si la bala sale girando, tiene una energía rotacional, que de hecho las balas en la actualidad salen girando, pero podría por el momento no tomar en cuenta esa energía porque vamos a suponer que esa energía de giro que tiene la bala se va a conservar. O sea, que será como una constante y la puedo quitar. ¿Ok? Eso debo haberlo mencionado porque se sabe en la actualidad que si una bala sale por un cañón, ella sale girando para mantener el momento y si la dirección se mantenga. Así que solamente sería esta energía cinética, solamente puramente traslación. Y esta energía potencial, solamente energía debido al campo gravitatorio. ¿Ok? Justamente como lo muestro aquí. Ahora, claro, lo digo de antemano, H es relativa.
Esa H, bueno, si la bala está aquí, bueno, la energía potencial se puede plantear de forma relativa. Tú puedes decir, bueno, en la superficie es mi punto de referencia o más arriba o más abajo. Eso es un valor, al final es un número, pero que debe satisfacer el concepto de conservación de energía mecánica. ¿Ok? En este caso, H podría ser justamente en la parte de superficie, pero se dispara. Vamos a poner que dispare. Aquí, a ver un poquito para atrás. Bueno, ahí está en la parte superior, no importa. Espérenme, aquí está pasando algo. Ahora sí, disculpen. Vamos a ponerlas abajo de nuevo. Espérenme, vamos a regresar a que se me fue la diapositiva. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí está el detalle. Entonces, eh, la lanzamos. Ahora sí, hasta la parte superior donde se detenga, hasta donde llegue, no importa. Entonces ahí se plantea el asunto de las energías, conservación de energía mecánica. ¿Por qué pongo ahí eso? Porque en el punto más alto se supone que si se detiene ahí, ya hay energía de movimiento. Es puramente energía potencial y es de este estilo. Entonces, yo puedo suponer entonces que, bueno, en ese caso, si no me llego hasta ahí, bueno, entonces H sería, en el caso básico, un planteamiento básico sería de aquí a aquí, ¿no? Pero podemos extender este concepto un poquito más. Claro, ahora de repente tiene que regresar, no se escapó del campo gravitatorio. Es el otro detallito, que todavía esto no es nulo. Ahí, exacto, la velocidad, la energía cinética, la velocidad es cero, por ende no hay energía cinética. Disculpen ok. Esto que está aquí no es nulo. La gravedad no, o sea, hasta ahí llegó el alcance de la bala porque todavía hay un valor de campo gravitatorio el cual no es nulo. Ese que está ahí no es cero, no es 0 newton por kilogramos. Ese es el detalle. O sea, no pueden escapar de la influencia del campo gravitatorio. Esa es la razón por la cual pongo en la animación que él retorna. O sea, no pudo escapar de la influencia del campo gravitatorio. Entonces, vamos a hacer un planteamiento un poquito más con otros detalles adicionales. Planteo de nuevo la energía potencial gravitatoria. Claro, evidentemente, como sabemos, ya les mencioné, es incomparable la altura que puede tener la salida de la bala, por ejemplo, una balita aquí. La longitud de esa pequeña altura no es comparable con la longitud, con el radio de la Tierra, por ejemplo, de algún planeta de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Si planteo de esta forma la energía potencial gravitatoria, tener la corriente, ya le dije que la energía potencial gravitatoria, pues se puede plantear su ubicación de forma relativa, ¿ok? Porque se podía plantear del centro del planeta. Entonces, la H que estaba aquí antes, recuerden que H viene del término high en inglés, por eso como muchos libros tienen todavía la descripción de fórmulas, la nomenclatura como en inglés, debería ser supuestamente A porque sea altura, ¿no? Pero ahorita me lo confundí con otras variables. Pero esa H en el caso anterior era solamente la altura, tal vez con respecto al suelo. Pero aquí, sin ningún tipo de problema, yo voy a plantear la energía potencial gravitatoria desde el centro del planeta. ¿Ok? Y los cambios de energía, o sea, el trabajo que hace la gravedad sobre el objeto, los cambios de energía, de un tipo de energía a otra, deberían compensarse. Si aumenta si aumenta la potencial, debe disminuir la cinética y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago yo? Hago lo mismo, el cañón va a disparar, el cañón va a disparar una bala, un proyectil. Entonces planteo lo mismo. Del lado de lo que hice anteriormente, ya dijimos que el peso del objeto se podía plantear según la ley de relatividad universal de este estilo. Que mg sea g, la constante m mayúscula, m minúscula. Entonces, evidentemente, m mayúscula es el planeta y m minúscula ahora es la bala. No se confunda con el cañón, sino m minúscula es la bala. Entonces, ahora la energía potencial gravitatoria puedo plantearla de este estilo. Miren lo que se ha convertido ahora. Claro, se cancelan las R, una de las R se cancela, la otra se pone queda uno. Entonces, esto sería como la energía potencial gravitatoria de un objeto puesto sobre la superficie de un planeta, donde G es la constante de gravitación universal, M es la masa del planeta, M es la bala del objeto que va a dirigirse hacia arriba con una velocidad inicial, y la R se puede aproximar perfectamente al radio del planeta. Entonces, por ende, aquí hay que hacer una aclaración ya desde el punto de vista matemático, porque ¿qué va a pasar con la energía potencial gravitatoria cuando suba? Esto no ocurre cuando en el colegio, sí, porque aquí la energía,
aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, yo voy a plantear esto. Yo digo que la H entonces, aquí debo decir que la H entonces es de aquí, de la superficie a donde sale disparado el proyectil. Y cuando está en la parte superior, esa H ahora es de nuevo de la superficie acá. Ok, es cierto. Pero el problema es que aquí la energía potencial gravitatoria es proporcional a la altura. Miren ese detalle. Si aumenta H, aumenta la energía potencial, su valor aumenta perfectamente. Pero ¿qué pasa si lo mezclo con lo que acabo de hacer? Con esto que está aquí. Justamente con este detalle, la energía potencial gravitatoria planteada así. Cuando el objeto va ascendiendo, R ya no va a ser estrictamente el radio de la Tierra, sino va a ser el radio de la Tierra más el valor que va aumentando. Ese es el planteamiento. Pero entonces ya sabemos de la ley de la gravitación universal de Newton que mientras más se aleja del planeta, mg, con la G, el campo va a ser inferior, G ahora va disminuyendo, entonces ya G no es una constante. Ese es el detalle, porque en el caso anterior, voy a ponerlo aquí, la energía potencial era mgh y G es una constante. En ese caso, es un planteamiento solamente válido en la superficie de la Tierra. Ahora aquí no. Ahora está ocurriendo que esa G que está ahí está disminuyendo. Y de forma inversa bueno, realmente inversa cuadrada, porque aquí lo introduje aquí y lo cancelé. Pero el asunto es que ahora la magnitud del campo, de la magnitud de la energía potencial, su valor está disminuyendo. Se supone que tiene que alcanzar más valores porque la energía cinética va disminuyendo. Ese es el sentido. No tiene ninguna lógica que el objeto suba y aumente su velocidad, aumentarían las dos. Así que, ¿qué debe pasar aquí? Que se le pone el signo negativo para indicar que la energía potencial gravitatoria va aumentando su valor. Pero piensen en la recta real, ¿oyeron? Piensen en la recta real, aquí. Vamos a pensar en la recta real aquí. La recta real. Entonces el 0 está aquí. Aquí está el 0. 0 joule, que sería 0 joule, que sería el 0 de energía potencial. Entonces mire que viene desde negativo. Mientras más grande sea R, esto se aproxima más a 0. Así que por acá sería un valor, vamos a poner un valor muy grande, negativo 9000 joule de energía potencial. Y por acá entonces negativo 450, por ejemplo, joule, hasta que llegue a 0. Evidentemente nunca va a ser positivo, porque si esto R es muy grande, esto va a tender a 0 y jamás va a ser positivo. Pero el asunto es que, por lo visto aquí, cuando está muy alejado, si la bala consigue alejarse mucho de la Tierra, la energía potencial gravitatoria será 0, que sería el valor más alto conseguido desde que salió, porque desde que salió era negativa. ¿Ok? Bueno, eso es solamente un detalle matemático. La razón por la cual ese negativo está ahí. Porque se supone que si el objeto, vuelvo y repito, el objeto asciende, debe disminuir la energía potencial gravitatoria. Debe aumentar, disculpen, la energía potencial gravitatoria, disculpen. La energía cinética debe disminuir porque va perdiendo velocidad, pero la energía potencial debe aumentar, debe un valor más grande. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si es negativo, va disminuyendo su magnitud negativa y el signo negativo se mantiene. Bien, entonces, a continuar. Entonces hago el planteamiento de antes, solo que la energía potencial la coloco así. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí entonces yo hago lo siguiente. El objeto es lanzado. Aquí vamos a... Ok, el planteamiento es así. Entonces, el objeto es lanzado con esa forma de energía, se lanza. Y en el punto más alto se espera que por lo menos la velocidad sea muy baja. Entonces, ya como planteante, sería prácticamente cero la energía potencial. Entonces, prácticamente cuando ya no está la influencia del campo gravitatorio, entonces ahora es prácticamente cero la suma de energía. Así que pudiera hacer lo siguiente, pudiera plantear que la energía mecánica total desde el inicio era cero. Para buscar la forma que la energía cinética en el lugar donde ya se anula energía, la influencia del campo gravitatorio, la suma de las dos energías sea cero. ¿Ok? Entonces yo pudiera hacer lo siguiente. Una velocidad tan alta, que de una energía cinética tan alta también, por consiguiente, que cuando llega a su punto final, que ya no tenga velocidad, ahí también sea nulo el campo gravitatorio, prácticamente nulo la influencia, perdón, nulo el campo gravitatorio y nulo también la energía potencial gravitatoria. Entonces los despejo, cancelo las M, sigo despejando hasta que consigo esto llamado la velocidad de escape. Entonces,
La raíz cuadrada de 2G, la masa del planeta, entre el radio del planeta sería la velocidad mínima para que escape del planeta. Entonces, claro, yo lo he planteado todo hablando primero de la Tierra, ¿no? Así que voy a meterle valores con respecto a la Tierra, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, se pone eso, se introducen en la fórmula y entonces sale que son, para poder escapar de la influencia del campo gravitatorio, son 11.000. Miren que estoy poniendo el proyectil totalmente vertical, vertical hacia arriba, no con un ángulo. Entonces, mire que son algo más de 11.000 metros por segundo. O sea, un poquito más de 11 kilómetros por segundo, una velocidad bastante alta. Entonces, bueno, eh, pero ¿cuáles son los? Si una velocidad tan alta, entonces debe tener efectos relativistas, por lo menos en la categoría de efectos de relatividad especial. Entonces, bueno, tomamos la velocidad de la luz, que tiene un valor muy alto comparado con este metro por segundo, y ponemos el efecto de cómo cambia la inercia del objeto al irse desplazando desde un punto de vista de un sistema de referencia inercial. Entonces, vemos que aquí solamente la fracción de esta velocidad con respecto a la luz es muy pequeña. Mire que es solamente después del quinto dígito, pues el punto es que esa fracción ya es diferente de cero. Así que el objeto prácticamente con esa velocidad mantiene su masa, pues, por decirlo así. Así que el efecto relativista todavía no es tan apreciable. O sea, que puede haber un objeto que escape de la superficie de la Tierra. Entonces aquí pongo, por ejemplo, una tabla de algunos objetos del sistema solar en el cual muestro su velocidad de escape. No, miren que no puse todos los planetas, pero por ejemplo puse de los planetas más macizos, más masivos, Júpiter. Miren que es 59.5 kilómetros por segundo para poder escapar de Júpiter. Y del Sol es 617.5 kilómetros por segundo para poder escapar de esto. Claro, el Sol es una cosa hipotética porque su superficie es plasma. O sea, está a temperaturas extremadamente altas. ¿Qué tipo de medición se puede hacer ahí? Porque en Júpiter se puede decir algo. Entonces, bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el Sol, ya que es más macizo, el más masivo del cuerpo del sistema solar. Él alcanza una velocidad de 617.500 metros por segundo. ¿Cómo sería el efecto relativista sobre? Vamos a ver cómo ocurre. El mismo planteamiento que era antes. Buscamos la fracción de esa velocidad con respecto a la velocidad de la luz. Entonces obtenemos que, mire que todavía después del tercer dígito, en esa fracción, V por C, después del tercer dígito que alcanza un valor diferente de cero. Y como tal cuadrado disminuye todavía más, dando lugar a prácticamente todavía un valor de masa igual a la masa en reposo. Eso quiere decir que puede existir un objeto con masa de forma hipotética que se le pone una velocidad, esa que está ahí, y pudiera escapar de del campo gravitatorio solar a nivel de superficie. Bueno, pues sí, el concepto hipotético porque tiene muchos detalles eso. Sí, pero ¿qué pasaría si la velocidad de escape es parcialmente radial? Sí, porque no lo he dibujado así. Porque realmente, ¿qué pasa si la velocidad de escape, por ejemplo, ok, es más grande una velocidad más grande que la velocidad de escape, pero no se tira totalmente hacia arriba, vertical? Bueno, aún así podría escapar. Lo que intento decir aquí es que, miren que se fue, aún así podría escapar. Basta que sea mayor que la velocidad de escape. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ocurre lo contrario? No lo pongo directamente hacia arriba, es un ángulo, o sea, parcialmente hacia arriba, pero la velocidad de que se lanza es menor, porque claro, tiene que ser una velocidad considerable, no puede ser no puede ser una velocidad muy pequeña. Entonces, podría ocurrir que orbite. Eso también lo planteó Newton, que desde un cañón lanzado a alta velocidad sobre la superficie de la Tierra, un poquito más elevado, es posible, si escapa de la atmósfera, de la fricción de la atmósfera, podría orbitar el planeta. Bueno, ahora otro detalle que de repente puede ser un poquito confuso con respecto a lo que se ha dicho de velocidades de escape y la velocidad para orbitar. Porque quiero que el interés se centre en que el objeto escape de la influencia del campo gravitatorio. Sí, porque aquí, por ejemplo, la Luna y la Tierra. En la órbita de la Luna y la Tierra es circular. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Principalmente porque la fuerza, recuerden que Fc sería la fuerza centrípeta y F sub g sería la fuerza de atracción gravitatoria planteada por Newton. Entonces, claro, ahí yo debo saber que en ese caso, para que la órbita sea circular, plenamente circular, es que deben equilibrarse ambas, deben tener la misma magnitud. Bueno, el concepto correcto sería fuerza centrípeta, pero el efecto se puede extrapolar a un concepto de fuerza centrífuga, porque para que se dé la idea de equilibrio. Entonces, planteo lo mismo, gravitación universal de Newton y fuerza centrípeta, la misma magnitud, ambas. Cancelo la masa del satélite
Y miren que esta es la rapidez necesaria. Digo rapidez porque ahora evidentemente está cambiando el vector de dirección. Miren que si se comparan las dos, la velocidad de escape de forma vertical de un planeta es un poco superior a a la rapidez que debe tener un satélite para orbitar de forma circular en torno a dicho planeta y a la misma distancia. Lo que pasa es que aquí, claro, puede ser un poquito confuso, puede decir, bueno, pero R es el radio el radio del planeta no, el radio siempre va a ser la distancia del objeto en cuestión al centro del planeta, ¿ok? O estrella o lo que sea. Sí, porque esa R puede ser un poquito confusa. Sí, pero es que aquí está el detalle, por eso que quiere decirlo desde el inicio. El objeto no está dentro del planeta, el objeto está fuera, en este caso fuera del planeta. ¿Y qué está haciendo? Él no está escapando del campo, del efecto del campo gravitatorio, como acabo de mostrar. Él está orbitando, él sigue bajo la influencia del campo gravitatorio. Lo que se quiere es que escape de ahí. ¿Ok? Entonces, claro, para el caso de la órbita elíptica, se plantea algo similar, a diferencia de que ahora no tiene por qué ser iguales, el orbito de forma elíptica, no tiene por qué ser iguales. Claro, se puede plantear para el caso de los extremos, porque, claro, cuando está más lejos, la influencia gravitatoria es menor, pero ¿qué pasa con la fuerza centrípeta, bueno, centrífuga, vamos a decirlo así, y la fuerza de atracción gravitatoria no tienen por qué ser iguales? Razón por la cual la fuerza gravitatoria hace trabajo sobre el objeto, por lo cual es una elipse. Si la órbita es circular, no hay trabajo, así que se mantiene una órbita circular. Si el campo gravitatorio hace trabajo sobre su satélite, termina siendo elíptica. Y en este caso, el Sol estaría, claro, ¿no? Es uno de los focos o el planeta que se está orbitando. Bueno, entonces para la parte final, voy a extrapolar un poquito esto. Vuelvo y repito, algo hipotético, porque no se puede hacer sus planteamientos de forma experimental, de forma experimental mental nada más solamente. Entonces, por ejemplo, la velocidad de escape desde objetos más grandes y más masivos que la Tierra. ¿Ok? Ya mostré la tabla anteriormente, pero ahora me voy a los extremos. De, por ejemplo, aquí muestro, por ejemplo, antes de decirlo, mencionarle eso, para que no se dé confusión esto, eh, me gustaría utilizar los objetos, mencionar, pero los objetos que son más macizos, realmente más densos, porque se puede tener mucha masa, pero el volumen puede variar, pero aquí más denso, porque tiene mucha masa, como es muy poco espacio. Los voy a tomar del hecho de que, por ejemplo, lo que ocurre con el colapso de una estrella. Aquí muestro una secuencia no correcta porque quería hacerlo más didáctico, porque se sabe que una enana blanca puede venir, o sea, hay varios procesos, se puede, una gigante roja, creo que se puede convertir después en una enana blanca, o sea, un proceso puede pasar a otro, e incluso uno de estos que están aquí, estrella de neutrones, puede pasar a un agujero negro, depende de la masa inicial de la estrella, porque quiero mencionar eso con mucho detalle. Lo que muestro aquí no son secuencias exactamente correctas, pero es solamente para mostrar tres categorías. Porque el colapso de una estrella tiene muchas etapas y una puede estar dentro de otra. Antes del agujero negro puede estar estrella de neutrones bueno, otros tipos de categorías de este tipo de excentricidades. Pero lo que quiero decir es que solamente me interesan en cuestión tres que se pueden considerar como las tres formas fundamentales en las cuales podría colapsar una estrella. Pero solamente viendo la etapa final, miren, no estoy viendo todo lo que viene antes, porque pongo una flecha que dice directamente colapsa la estrella, si es menos de 10 masas solares, enana blanca, no, él pasa por otras etapas, igual que las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Pero lo que me interesa es tener acceso a esa densidad y calcular ahí una hipotética velocidad de escape. Vamos primero con la enana blanca. Entonces, las enanas blancas, de las más comunes, que pude investigar tienen entre 0.5 y 0.7 masas solares. Y el radio pueden tener entre 0.08 radios solares y 0.02 radios. Recuerden que los masas solares y radios solares es referente a nuestra estrella, pues nuestro Sol. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a tomar los valores medios de cada uno de estos y miren que para una enana blanca común, yo pudiera atribuirle una masa de 1.2 por día a la 3 kilogramos y un radio de aproximado de 9.748.760 metros, una distancia muy pequeña para semejante cantidad de materia. Entonces, vamos a calcular los escapes de manera breve y vemos entonces que
Claro, introduzco los valores correspondientes y sale que la velocidad para poder escapar de una enana blanca ya está alrededor de los 4 millones de metros por segundo. ¿Ok? 4.052.227.77 metros por segundo, o sea, según el cálculo que veo aquí. Pero está en el orden de 4 millones de metros por segundo para poder escapar una enana blanca, una velocidad. Efectivamente, los efectos relativistas tienen que verse por lo menos. Vamos a ver si se ven un poco. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Aquí vamos a ver los efectos relativistas. Aquí está la velocidad de la luz. Planteo lo que ocurre por lo menos con la masa. Si el objeto miren, no estoy hablando de fotones, de partículas sin masa, sino de partículas con masa. Porque empecé con la Tierra, con una bala, y esa bala tiene masa, no puedo saltar directamente un fotón. Pero miren lo que está pasando. Ahora introduzco el cociente. Miren que el cociente está claro, el cociente de velocidad y velocidad de la luz es, después del segundo dígito o del punto, es que tiene un valor diferente de cero. Eso cuando se eleva al cuadrado, parece que si fuera un objeto muy pequeño, sigue manteniendo más o menos, prácticamente, pues, la masa del objeto que sale. Okay, o sea que es posible, según este planteamiento, es posible que un objeto con masa sea expedido de la intensa gravedad de una enana blanca. Ahora, vamos a hacer lo mismo para una estrella de neutrones típica. Entonces, para una estrella de neutrones típica, se tiene entre 1.35 masas solares y 2.1 masas solares, y un radio de más o menos 12.000 metros. Mire que ahora se pone muy intenso porque la densidad, porque miren que la masa ahora, el valor medio de la masa para una estrella de neutrones típica sería de alrededor de 3.45 por 10 a la 30 kilogramos, todo eso metido en una esfera que solamente tiene 12.000 metros de radio. Eso es algo abrupto. Entonces, vamos a calcular entonces la velocidad de escape. Se introduzco los valores, justamente como estaba haciendo, y entonces ahora sale que está en el orden de los 195 millones de metros por segundo. ¿Ok? Aquí se tiene que ver un efecto relativista. Vamos a ver. Sí, porque está bastante comparable. Recuerden que estamos hablando de los estrellas de neutrones, solo que no puse la imagen. Estrellas de neutrones. Entonces, miren que planteo qué ocurre con la masa del objeto que es disparado. Entonces, ahora miren que ahora es el 65%, la razón, pues. Bueno, esa razón, pues, o sea, esa velocidad de escape es un 65% prácticamente de la velocidad de la luz. O sea, se aprecian ahora claramente los efectos relativistas. Miren, entonces que aumentó un 32%. Si el objeto es disparado de la superficie de una estrella de neutrones típica, su masa aumenta justamente con la velocidad inicial de salida, ya aumentó un 32% de masa esa bala disparada. ¿Ok? Ahora, para culminar, voy a intentar calcular, o sea, intentar mostrar pues, la velocidad de escape de un agujero negro pequeño, de uno de los que investigué. Hay un agujero negro pequeño que fue descubierto en abril de 2008 por los científicos Nikolai Saburnikov, disculpen, y Lev Titarkov. Bueno, ellos identificaron que el agujero negro más pequeño, hasta la fecha, ¿no? Y se denominó el J1650. Bueno, realmente J1650, que está en la constelación de Ara, aquí en nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Ok? Entonces, dicho agujero negro tiene una masa de 3.8 masas solares y un radio de solamente 24 kilómetros. ¿Ok? O sea que en otras palabras, 3.8 por una masa solar. Recuerden que la masa solar es un poquito menos de 2. Es 1.898, pero yo lo estoy redondeando para sacar valores más fáciles de visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Esos valores los voy a transmitir, los voy a pasar a esta diapositiva y voy a introducir los valores acá adentro. Entonces, nótese que aquí, cuando introduzco esos valores, da una velocidad de escape que está en el orden de los 6.500 millones de metros por segundo. Ya eso sobrepasa la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Sí, porque hay una inconsistencia. La velocidad de escape teórica en ese agujero negro pequeño está muy por encima de la velocidad de la luz. Y uno de los planteamientos de la teoría de relatividad especial y general es que la velocidad de la luz debe ser una constante universal, no puede ser excedida, ya sea que sea una partícula con masa, bueno, la partícula con masa ni siquiera puede llegar allá, y los fotones van justamente a velocidad de la luz. Así que, como ahí se ve que la velocidad de salida es mayor que la velocidad de la luz, no se puede hablar ni de energía si es una partícula con masa, porque nótese que aquí estoy hablando, aquí
En el primer caso, para un planteamiento con una partícula que tenga masa, no daría nada. Esto daría una inconsistencia porque sería una raíz par negativa. Y acá, si usted fuera un fotón, también violaría el principio de relatividad, el principio de relatividad especial, en la cual un fotón no puede exceder la velocidad de la luz. ¿Ok? Pues entonces, muchas gracias.